Saludos hermanos. En este momento estudiaremos los 144,000 y la conexión con la cosecha. Para poder empezar vamos a leer en Testimonios para la Iglesia, volumen 9, en la página 102. Se titula Un movimiento de reforma. En visiones de la noche pasó delante de mí un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios. Los enfermos eran sanados y se efectuaban otros milagros. Se advertía un espíritu de oración como lo hubo antes del gran día del Pentecostés. Veíase a centenares y miles de personas visitando las familias y explicándoles la palabra de Dios. Los corazones eran convencidos por el poder del Espíritu Santo y se manifestaba un espíritu de sincera conversión. En todas partes las puertas se abrían de par en par para la proclamación de la verdad. El mundo parecía iluminado por la influencia divina. Los verdaderos y sinceros hijos de Dios recibían grandes bendiciones. Oír las alabanzas y las acciones de gracias parecía una reforma análoga a la del año 1844. Con esto en mente, queridos hermanos, vamos a tener una oración. Padre nuestro, te damos gracias, oh Dios, por tu amor. En este momento pedimos tu bendición sobre este estudio, oh Dios, y que seas tú el que nos convenza de toda verdad. Por favor, prepáranos, oh Señor Dios, porque lo pedimos con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Abramos nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 14, del versículo 1 al 4. Nos dice: Después miré y aquí el cordero, estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Notamos en estos primeros versículos que el profeta vio. Dice que vio y miró al cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él estaban los 144,000. Vamos a leer el versículo 3 y dice: y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y el 5, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Si notemos la primera parte de nuestra conexión, o de la conexión de los 144,000 con lo que es la cosecha.
la palabra primicias tiene un significado importante. Vamos a ir para poder entender la palabra primicias. Vayamos a Levíticos, capítulo 23, y vamos a estudiar una corta porción de lo que es la cosecha. Vamos a empezar con el versículo 5, Levíticos 23, versículo 5, dice: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es del Señor. Si notemos, la primera parte que se va a hablar es dentro de la Pascua. El 9 y el 10 y el 11, para poder entender, dice: y habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Señor, para que seas aceptos en el día siguiente del día de reposo, la mecerá. Si notemos esta importante rito dentro de lo que nosotros conocemos como la Pascua. ¿Qué conexiones tiene esto? ¿Sí? Una gavilla mecida. Vamos a verlo en los tiempos de Jesús. ¿Cómo se cumplió? Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Si notamos esta importante parte que nos muestra que Cristo es los primeros frutos. ¿Sí? ¿Cuándo resucitó Jesús? Nosotros sabemos, de acuerdo a la Biblia, que resucitó el domingo, después del sábado. Notemos lo que nos dice Inspiración. En el deseo de todas las gentes, en la página 729, deseado de todas las gentes, en la página 729, último párrafo, dice: Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de aquellos que dormían. Estaba representado por la gavilla agitada o mecida, y su resurrección se realizó en el mismo día en que esa gavilla era presentada delante del Señor. Amén. ¿Fue coincidencia? Absolutamente no. Cumplió lo que se había profetizado o lo que se esperaba, ¿sí? De acuerdo a lo que llamamos la primer cosecha. Y vamos a leer, continuar. Dice: durante más de 1000 años se había realizado esa ceremonia simbólica. Se juntaban las primeras espigas de grano maduro de los campos de la mies, y cuando la gente subía a Jerusalén para la Pascua, se agitaba o se mecía la gavilla de primicias como ofrenda de agradecimiento delante del Señor. No podía ponerse la hoz a la mies para juntarla en gavillas antes de que
esa ofrenda fuese presentada. La gavilla dedicada a Dios representaba la mies. Así también, Cristo, las primicias representaban la gran mies espiritual que ha de ser juntada para el reino de Dios. Sí, queridos hermanos, entonces, esta gavilla mecida se presentaba ante el Señor antes de cortar. ¿Y qué representaba? ¿Qué nos dice en Levíticos 23? Nos dice que eran una ofrenda de las primicias. Si vayamos a Levíticos de nuevo, vamos a leer la segunda parte. En el versículo 15 al 17 dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del día séptimo de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano al Señor. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina cocidos con levadura, como primicias, ¿sí? Como primicias para el Señor. Entonces aquí estamos viendo que primero, antes de cortar las primicias, ¿sí?, se tenía que presentar la gavilla mecida. Después de eso, ¿sí?, obviamente después de la Pascua, ¿no? Después de eso, se cosechaban las primicias, ¿sí? Y después de cosechar las primicias, o sea, 50 días después, ¿verdad?, vemos que se recogían, y de eso, o sea, del producto o de los granos, se hacían 2 panes mecidos. Dice ofrenda, y aquí nos menciona que dice que son primicias para el Señor. ¿Sí entendemos esa parte? Entonces, Dios es perfecto, ¿sí? Veremos cómo se aplicó, ¿sí?, esta porción en los tiempos de Jesús. Vamos a regresar aquí en Levíticos 23, pero vayamos a Hechos capítulo 1, y veremos cómo se aplicó aquí. Hechos capítulo 1, vamos a leer el versículo 2 vamos a leer al 8, dice hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Si nosotros podemos entender aquí la parte de que después de la resurrección de Jesús, ¿sí?, Jesús estuvo con ellos, dice 40 días. ¿Cuántos días más para el día del Pentecostés? 10 días más, ¿sí? Vamos a leer el 4. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El 6. Entonces los que habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?
Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si nosotros podemos entender aquí que el Señor los estaba educando, les estaba enseñando porque tenían una tarea enfrente de ellos. Vayamos al capítulo 2, versículo 1. Y dice, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Aquí las Escrituras nos está hablando, ¿sí?, de estos 120 que estaban reunidos. Y en el día del Pentecostés, exactamente en el tiempo que se mecían los 2 panes, ¿sí?, por primicias. Entonces, cuando Jesús resucitó y con él resucitaron otras personas, ¿verdad?, de edades pasadas, ellos se llamaron primicias, ¿sí?, o sea, la gavilla mecida. Y aquí los 120 se llaman las primicias, o sea, los panes mecidos. Juntos hacen las primicias. Si nosotros podemos entender eso. Entonces, la parte que vemos aquí, en la primera fase de la cosecha, primero la gavilla mecida se presenta antes de cosechar las primicias. Después de cosechar las primicias, se ofrecen ante el Señor 2 panes mecidos como primicias. Vayamos a Levíticos otra vez. Levíticos capítulo 23. Y vamos a leer el versículo el versículo 39. Dice, pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido, ¿sí?, recogido el fruto de la tierra. ¿Qué es lo que pasa? Haréis fiesta al Señor por 7 días. El primer día será de reposo y el 8º día será también día de reposo. Si notemos aquí que después, ¿sí?, después del Pentecostés, ¿qué es lo que sucedía? Se recogían, ¿qué? Todas las tierras, o sea, todos los frutos de las tierras de Israel. ¿Sí? ¿Qué fue lo que sucedió con los apóstoles? Predicaron ¿a quién? A todos. El Señor dijo que prometió que en Jerusalén, que en Samaria, ¿sí?, y dice que hasta los últimos de la tierra. Vayamos a Colosenses y ver qué fue lo que sucedió ahí. Colosenses capítulo 1, versículo 23. Y notemos, dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica, ¿sí?, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Qué fue lo que sucedió? El Evangelio se predicó a toda criatura debajo del cielo. Entonces, nosotros sabemos que el cumplimiento de lo que es la cosecha, ¿verdad?, después del Pentecostés, el Evangelio
fue a todas las naciones. ¿Sí? Porque aquí menciona también en Hechos y también aquí en Colosenses, el apóstol Pablo dice que el evangelio fue predicado a toda criatura debajo del cielo. Entonces, los 144,000, nosotros podemos entender de que solamente son las primicias. ¿Sí? En 1844 nosotros sabemos que se dio la primera visión de los 144,000. Y notemos lo que dice Inspiración en el Testimonios para la Iglesia, tomo 3, en la página 295. Dice: el verdadero pueblo de Dios, que toma a pecho el espíritu de la obra del Señor y la salvación de las almas, verá siempre el pecado en su verdadero carácter pecaminoso. Estará siempre de parte de los que denuncian claramente los pecados que tan fácilmente asedian a los hijos de Dios, especialmente en la obra final que se hace en favor de la iglesia en el tiempo del sellamiento de los 144,000 que han de subsistir sin defecto delante del trono de Dios. Sentirán muy profundamente los hierros de los que profesan ser hijos de Dios. Notemos lo que menciona aquí. Dice especialmente en la obra final que se hace en favor de la iglesia, en el sellamiento de los 144,000. Si notemos que el cumplimiento de las primicias se realiza en la iglesia de Dios, en la iglesia adventista del séptimo día. Así es, hermanos. Y ellos solamente son las primicias. ¿Qué es lo que sigue del Pentecostés? Cosechan todas las tierras. ¿Sí? Este evangelio será predicado a todas las naciones. Y vamos a leerlo más profundamente. ¿Qué es lo que es la cosecha? Vayamos a Jeremías. Jeremías capítulo 8, versículo 20. ¿Qué es lo que es la cosecha? ¿Sí? Dice: pasó la cosecha o la siega. Dice: terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Si vemos aquí que durante la cosecha podemos ser salvos. ¿Sí? Los 144,000 son las primicias. ¿Qué es lo que sigue después? El Pentecostés. ¿Qué es lo que sucedió después del Pentecostés en los días de los apóstoles? El evangelio fue predicado a toda criatura. A toda criatura. ¿Sí? Entonces, en esta última parte será aún más grande. ¿Sí? Más grande porque el cierre de gracia se termina. Vamos a ir a Mateo y veremos lo que el Señor dice acerca de lo que es la cosecha. Mateo 13. Mateo 13. Versículos 36 en adelante dice: entonces, despidiendo la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo.
Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. ¿Qué nos está mencionando aquí? Nos está diciendo que aún la cosecha dice que es el fin del siglo. ¿Sí? Nos menciona eso. Entonces, la cosecha en sí, ¿sí? Primero son los 144,000, las primicias. ¿De qué? De la gran cosecha. El 40 dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que se hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. ¿Sí? Eso es lo que se menciona aquí. Quiero leer palabras de vida del Gran Maestro en la página 50. Dice, la cizaña y el trigo han de crecer juntamente hasta la cosecha, y la cosecha es el fin del tiempo de gracia. ¿Sí? ¿Qué nos dijo Jeremías? La cosecha es un tiempo de que uno puede ser salvo. Después de la cosecha, nadie puede ser salvo. ¿Sí? Así lo menciona. Así lo menciona la palabra de Dios. Entonces, Juan conocía, ¿sí? Él conocía qué representa la cosecha. O sea, ¿qué es una cosecha? Jeremías sabía qué representaba la cosecha. O sea, ¿qué era la cosecha para él? Moisés, ¿sí? Dado por Dios, sabía qué representaba la cosecha. Jesús, nuestro Salvador, sabía qué representaba la cosecha. ¿Sí? Ahora veamos en Apocalipsis o en Revelación capítulo 7 y veremos cómo se cumple lo que es la cosecha. ¿Sí? ¿Qué es su conexión con la cosecha? Vamos a leer el capítulo 7, versículo del 1 al 4. Noten, dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí, noten, oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas
Noten esto, es muy importante también, dice, de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces, estos 144,000 son las primicias de Dios y del Cordero. Eso es. Necesitamos que conectarlo con la cosecha, porque utiliza el apóstol Juan la palabra primicias. Nadie puede negar eso porque negarían la Biblia. ¿Sí? Entonces, nosotros aquí vemos que están 4 ángeles sosteniendo los 4 vientos. ¿Sí? Sostienen los 4 vientos. Y a ellos mismos se les da la orden de hacer daño. ¿Sí? Entonces están los vientos tratando de hacer daño, los ángeles que han de hacer daño después de haber sellado a los siervos de Dios, ¿sí? Ellos harán daño. ¿Sí? Entonces tenemos el enemigo contra Dios. Vamos a leer el tomo 5, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en la página 142. 142 dice, se acerca el tiempo en que no podremos vender a ningún precio. Pronto se promulgará el decreto que prohibirá a los hombres comprar o vender si no tienen la marca de la bestia. Hace poco nos vimos cerca de que esto sucediese en California, pero resultó ser un simulacro del soplo de los 4 vientos. Aquí Inspiración hace una conexión de la marca de la bestia con los 4 vientos. Entonces nosotros no debemos de temer, ¿sí?, a la marca de la bestia. Necesitamos que tener el sello de Dios. ¿Sí? El sello de Dios es más importante. ¿Sí? Es más importante. Porque si no tenemos el sello de protección, ¿qué es lo que pasará? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasará? ¿Sí? Entonces, ahí está una parte. La otra parte, la otra porción que nosotros necesitamos que ver es qué es la obra de los ángeles. ¿Sí? Sabemos ya la obra que van a hacer los vientos. Los vientos no provienen de Dios. ¿Sí? O sea, los vientos trabajan, por así decirlo, ¿verdad?, para el enemigo, para Satanás. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a ir en contra de los santos. Pero ellos no pueden ser soltados, sino después de que los 144,000 sean sellados. Vamos a ir a Testimonios para Ministros. Testimonios para Ministros, en la página 444, 445. Vamos a leer solamente una porción del 445. Dice, este sellamiento de los siervos de Dios es el mismo que se le mostró a Ezequiel en visión. Juan también fue testigo de esta notable revelación. Si notemos que los profetas hablan en una armonía maravillosa. Se llama inspiración. ¿Sí? ¿Qué libro o qué personaje? ¿Sí? Ezequiel. Ezequiel nos muestra un acontecimiento extraordinario. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 9, que es el único que muestra un sellamiento tal. Vamos a leer el versículo 4. ¿Sí?
Pueden leer todo el capítulo, pero el versículo 4 vamos a leerlo. Dice, y le dijo el Señor, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Sí? Jerusalén era la capital de Judá, o de todo, vamos a decir, todo Israel en ese tiempo, ¿verdad? Pero llegó a ser la capital de Judá. Pero aquí nos muestra la parte de que la capital de este tiempo representa a la iglesia adventista. O sea, es la única iglesia en todo el mundo. La iglesia verdadera para este tiempo es la iglesia adventista del séptimo día. ¿Sí? No otra iglesia. No otra iglesia en absoluto. Solamente la iglesia adventista del séptimo día. Entonces, aquí nos muestra que nosotros necesitamos que gemir. Gemir es algo íntimo, ¿sí? Algo personal y que claman, ¿sí? Tenemos que aceptar la verdad, vivir la verdad en nuestra vida, o sea, dar toda la gloria a Dios. ¿Y qué es más? Proclamar, ¿sí? Predicar el evangelio. Es lo que dice. Entonces, gemir y clamar a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellas. Entonces estamos en contra del pecado absoluto. O sea, todo el pecado. O sea, todo lo que es o lo que representa el pecado. Estamos en contra. Y necesitamos que estar en contra. El siguiente texto, Testimonios para la iglesia, tomo 5. En la página 198, noten esto, y se titula El sello de Dios. Dice, no todos los que profesan observar el sábado serán sellados. ¿Sí? Muchos dicen, no, pues vamos a guardar el sábado porque es el sello de Dios. Noten esto. Dice, aún entre los que enseñan la verdad a otros, hay muchos que no recibirán el sello de Dios en sus frentes. Tuvieron la luz de la verdad, conocieron la voluntad de su Maestro, comprendieron todo punto de nuestra fe, pero no hicieron las cosas correspondientes. Los que conocieron tan bien la profecía y los tesoros de la sabiduría divina deberían haber actuado de acuerdo con su fe. Deberían haber mandado a sus familias tras sí para que por medio de un hogar bien ordenado pudiesen presentar al mundo la influencia de la verdad sobre el corazón humano. ¿Sí? Entonces los que pensamos, o no pensamos, sino creemos que necesitamos ser sellados. Necesitamos que creer eso, porque es la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que dice? Que necesitamos que poner la verdad, ¿sí?, en acción. Exactamente lo que dijo Ezequiel. Dice que lo que tenemos que hacer es gemir y clamar. Gemir y clamar. Para finalizar, vamos a leer en Isaías capítulo 66. Y veremos todo lo que hemos estudiado puesto en su, vamos a decir, en sus eventos precisos, así como Dios los estableció. Dice Isaías 66, 15 en adelante, dice, porque he aquí que el Señor vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Sí, aquí podemos entender que el Señor, dice que el Señor viene, ¿sí? Y dice que Él viene con sus carros de fuego. Nosotros podemos entender esta parte, esta porción,
de la experiencia de Eliseo y su siervo. ¿Qué es lo que había en los montes? Dice carros de fuego. Entonces ellos representan sus ángeles. Pero veremos qué venida es. Nota en el 16, dice, porque el Señor juzgará. ¿Sí? Nosotros, los adventistas, sabemos de la parte de que estamos en el tiempo del juicio. ¿Sí? En el tiempo del juicio. Hay un juicio que hacer. ¿Okay? Entonces estamos en el juicio de los ¿qué? De los muertos. Cuando venga el juicio de los vivos, no sabremos. ¿Sí? O sea, no podemos poner un día de lo que era. Así como le fue dado a Moisés, así se nos dará saber si fuera necesario. ¿Verdad? Dice, porque el Señor juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos del Señor serán multiplicados. Obviamente, estos muertos, ¿sí? Estos muertos no son, ¿sí? No son santos, sino ellos son la cizaña. Vamos a continuar el versículo 19. Dice, y pondré entre ellos señal. Si notamos, ¿qué estamos estudiando? El sello de Dios, los 144,000, lo que son las primicias. Y pondré señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fud, Elud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas, que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria, ¿entre qué? Entre todas las naciones, o entre las naciones, ¿sí? Aún entre las personas que no han escuchado de la gloria de Dios. Ellos son importantes. ¿Qué es lo que sucedió en el tiempo de los apóstoles? Después del Pentecostés, predicaron. ¿Sí? En el día del Pentecostés, muchas personas fueron convertidas. ¿Y ahora qué es lo que sucede? 144,000, ¿de dónde vienen? Dice que de las tribus de Israel. Estas personas de aquí, ¿de dónde vienen? De otras naciones, o sea, de todas las otras naciones. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Noten esto, muy importante, dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, no de las tribus de Israel, sino de todas, ¿sí? De todas las naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono, y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas, y con palmas en las manos. ¿Qué nos está hablando aquí? Nos está dando a entender que delante del trono representa un juicio. Nosotros sabemos que estamos en el tiempo del juicio, el juicio investigador. En el conflicto de los siglos, en la página 478, noten, dice, mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, o sea, que lo que está sucediendo en el santuario celestial, dice, mientras los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación. ¿Sí? ¿Qué es lo que se hace? Purificar. Purificar. De liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. En Isaías, capítulo 66,
versículo 15 y 16 nos muestra que el Señor viene con sus ángeles. Y aquí nos menciona en Isaías 66, vayamos ahí, 66, nos muestra que el Señor vendrá a juzgar. El conflicto de los siglos nos menciona que necesita que haber una purificación entre el pueblo de Dios, ¿sí? De pecados, de pecadores, ¿sí? En Ezequiel 9 nos muestra de purificación. En Apocalipsis 7 nos muestra la obra que harán los ángeles, ¿sí? No de los vientos, porque los vientos son del enemigo. O sea, el enemigo no se interesa en purificar la iglesia de Dios. No se interesa. Entonces esa obra es de Dios. Por eso dice que el Señor vendrá con sus ángeles a juzgar. Este es el juicio de los vivos. En el cierre o en la obra final para la iglesia adventista del séptimo día. En el sellamiento de los 144,000. Y aquí nos menciona el versículo 19, y dice que pondrá señal. Y de los escapados, o sea, de los 144,000, dice que son enviados a todas las naciones. Y muchas personas serán convertidas. Exactamente lo que sucedió en el día del Pentecostés en adelante. El Evangelio fue predicado. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de esparcir el Evangelio en un grado más grande que lo hubo en los días de la Iglesia Apostólica, con estas primicias. Notemos el versículo 20, Isaías 66, 20 dice: y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda al Señor en caballos, en carros, en literas, en mulos, en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice el Señor, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa del Señor. Si nosotros podemos entender que esta no es Isaías 66, 15 y 16, no está hablando de la segunda venida, sino que está hablando del juicio para los vivos, ¿sí? Entonces, durante el juicio investigador allá en el cielo, dice, obviamente que es durante el juicio, ¿no? Habrá una purificación entre el pueblo de Dios. Una purificación. Estudiemos para escudriñar, para investigar, para ponernos a investigar si estas cosas son así, ¿sí? Entonces, el apóstol Juan escuchó y vio, dice. ¿Sí? Podemos entender esa porción de que el Señor le mostró algo importante. Las primicias de la gran cosecha. Y si hay primicias, nosotros sabemos que va a haber un recogimiento, o sea, una gran multitud de almas. Y después, el cierre de gracia. Como dice, durante la cosecha, uno puede ser salvo. Entonces, no tengamos temor de la marca de la bestia. Pidamos a Dios el sello de su protección. Que el Señor los bendiga y por favor continúe estudiando las Escrituras, especialmente porque estamos viviendo en el tiempo del fin, en la obra final del sellamiento de los 144,000 en la Iglesia Adventista del séptimo día.